Estuve enamorado de alguien de internet por años, y cuando la conocí no era quien decía ser. Nunca pensé que una simple conversación por internet pudiera convertirse en algo que marcaría toda mi vida. Mi nombre es Daniel y cuando todo empezó tenía 16 años. Era la típica época en la que pasas horas en línea, sin mucha idea de la vida real, buscando personas con tus mismos gustos. Yo estaba en un foro de videojuegos. Nada especial, solo gente hablando de consolas, estrategias y tonterías de adolescentes. Ahí fue donde la conocí. Su usuario era Luna. No sé por qué, pero desde el primer mensaje sentí algo diferente. No era coqueteo, no era nada romántico al inicio, era solo conexión. Hablábamos todos los días, primero de juegos, luego de música. Después de cosas personales, y sin darnos cuenta ya sabíamos demasiado el uno del otro. Yo le contaba mis problemas en casa, ella me contaba los suyos, y de alguna forma esa pantalla se volvió más real que mi vida afuera. Luna decía que vivía en otra ciudad. Nunca quiso decir exactamente cuál. Yo tampoco insistía, tampoco hacíamos videollamadas. Siempre había una excusa. No tengo buena cámara. Me da pena. Mi familia es rara con eso. Y aunque eso debió ser una alerta, yo lo acepté, porque me gustaba hablar con ella, porque me hacía sentir acompañado. Con el tiempo empezamos a llamarnos por voz. Su voz era tranquila, suave, tenía algo que me calmaba incluso en mis peores días, y sin darme cuenta, me enamoré. No fue de golpe, fue lento, natural, como si alguien estuviera entrando a mi vida sin pedir permiso. A los 18 ya no podía imaginar un día sin hablar con ella. Era lo primero y lo último que hacía. Nos contábamos todo, incluso cosas que no le decía a nadie más. Y un día, sin planearlo, lo dijimos. Algún día deberíamos conocernos. No era una broma, pero tampoco era un plan real. Oh, eso pensé. Pasaron los años, yo crecí, entré a la universidad. Tuve otros trabajos, incluso intenté tener relaciones en la vida real. Pero ninguna duraba, porque siempre comparaba todo con ella. Luna era constante. Estaba ahí en los momentos buenos y malos, en mis crisis, en mis noches sin dormir, en mis momentos de soledad. Y eso me hizo depender de alguien que nunca había visto. Después de casi 5 años hablando, decidimos finalmente conocernos. Fue idea de ella, o eso dijo. Me propuso un café en la Ciudad de México, un lugar público. Por si acaso algo sale raro. Yo acepté sin dudarlo. Y ese fue el día que cambió todo. La noche anterior no pude dormir. Pensaba en todo, en cómo sería su cara, en si la reconocería, en si me iba a decepcionar, en si todo esto era real o solo una fantasía mía. Llegué al café demasiado temprano, me senté cerca de la ventana, y esperé. El corazón me latía demasiado rápido. Cada persona que entraba me hacía pensar, es ella. Pero no. Pasaron 10 minutos, y empecé a sentir miedo. Miedo de que no viniera, o peor, de que esto nunca hubiera sido real. Y entonces entró alguien. Una chica, cabello oscuro, casual, normal. Se quedó parada en la entrada mirando alrededor, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, caminó hacia mí, lento, como si también estuviera nerviosa. Se sentó, y dijo mi nombre. Daniel. Yo sonreí. Demasiado nervioso. ¿Luna? Ella no respondió de inmediato, solo me miró, mucho tiempo, demasiado. Y luego dijo algo que me congeló. No soy Luna. Sentí que el mundo se detenía, me reí nervioso. ¿Qué? Pensé que era una broma. Pero ella sacó su celular, me mostró la conversación, el mismo usuario, el mismo chat, pero algo no encajaba. Ese chat no era con ella, era con otra persona, otra cuenta, otra historia. Me quedé en silencio, sin entender nada, y ella empezó a explicarme algo que me cambió la cara por completo. Ella también había estado hablando con Luna, durante años, exactamente lo mismo que yo. Mismas conversaciones, mismos horarios, incluso mensajes enviados casi al mismo tiempo, como si alguien estuviera hablando con 2 vidas paralelas. Me mostró su celular. Y lo que vi me dejó helado. Había más personas, más chats, más historias, todas con la misma persona, Luna, pero con diferentes versiones de vida, diferentes detalles, diferentes ciudades, como si alguien estuviera improvisando una identidad dependiendo de con quién hablaba.
Nos quedamos en el café sin decir nada por varios minutos, hasta que decidimos hacer algo, entrar a la cuenta y revisar todo juntos. Fue peor de lo que imaginaba, porque Luna no era una persona normal. Era una red de conversaciones, mensajes con múltiples personas al mismo tiempo, historias inconsistentes, cambios de personalidad, fechas cruzadas, respuestas duplicadas. Era como si alguien estuviera interpretando un personaje para muchas vidas distintas. Pero lo más perturbador era otra cosa. Todas las personas con las que hablaba tenían un patrón. Gente sola, gente con problemas, gente vulnerable, gente que necesitaba compañía. Como si alguien estuviera eligiendo cuidadosamente a quién hablarle, no al azar, sino con intención. Intentamos rastrear la cuenta, pero no había nada claro. Correos falsos, accesos desde distintos lugares, VPNs, nombres cambiados. Era imposible encontrar una sola identidad detrás. Esa noche salimos del café sin decir mucho. La chica me dijo antes de irse: "No creo que sea una sola persona", y se fue. Yo me quedé solo, con el celular en la mano, mirando años de mi vida dentro de un chat. Días después intenté escribirle otra vez, pero la cuenta desapareció, borrada sin explicación, sin despedida. Como si nunca hubiera existido. Pasé semanas revisando todo. Capturas, audios, mensajes antiguos, todo parecía real. Pero al mismo tiempo, nada tenía sentido. Y ahí fue cuando entendí algo que todavía me persigue. No perdí a una persona real. Perdí una versión de alguien que nunca existió de forma consistente. O peor aún, me enamoré de algo que estaba diseñado para existir solo en conversaciones. Hoy sigo sin saber quién era Luna. Si era una persona, un grupo, o algo mucho más extraño. Pero aprendí algo que nunca voy a olvidar. En Internet puedes construir una conexión tan fuerte que cuando descubres la verdad no pierdes a una persona. Pierdes la idea de todo lo que creías real.